Bienvenidos al Rincón Llanero, un espacio donde el llano habla. Desde las voces de quienes viven la tradición y la música llanera. El día de hoy nos acompaña un invitado que encarna algo muy propio del llano o del llanero, que es la terquedad de seguir adelante, cueste lo que cueste. Él es Cristian Ramírez, o más conocido también como Cheo, nacido en Lejanías Meta, músico llanero, bajista, maraquero de corazón y sobre todo un ejemplo de cómo el talento no se mide en una técnica, sino en convicción. Cristian, o Cheo, vive con una limitación física, pero si algo ha demostrado a lo largo de su vida es que esa condición nunca fue un freno, sino por el contrario, ha sido un reto que decidió enfrentar con música, disciplina y carácter llanero. Desde los 14 años se acercó al folclore llanero empezando con las maracas, encontrando en el ritmo una forma de expresión y de resistencia. Con el tiempo y desafiando prejuicios, barreras, técnicas y miradas discriminatorias, se abrió como un bajista, instrumento al que hoy en día dedica su vida profesional. Ha pisado escenarios importantes como el Festival Internacional de San Martín en 2 ocasiones y el Festival Internacional Saquesacipa en Cundinamarca. Además, ha participado desde niño en concursos tradicionales como Semillas de Oro y Guayupe de Oro, que esto apenas iba sembrando lo que hoy en día sería una trayectoria sólida. En este episodio entonces hablaremos de cómo se supera la discriminación desde el talento, de las adaptaciones que exige la música, en especial la música llanera cuando el cuerpo impone límites, y de cómo el llano, duro, abierto y sincero, también enseña a resistir. Bienvenido, Cheo, a este espacio, tu espacio, sobre todo que siempre hemos repetido en todos los episodios, que siempre es el espacio del invitado y de la voz del invitado. Cuéntanos cómo te sientes de estar acompañándonos hoy. Pues nada, primeramente, María, Jen, darles las gracias por esta invitación y de antemano felicitarlos por este bonito trabajo que están haciendo. Creo que es un proyecto muy acertado y pues sé que va a ser muy importante y va a dar mucha visibilidad a todos los personajes de la cultura, no solo hablando de la música, sino de la cultura en general de nuestro llano. Ok. Entremos en materia, ¿no? La pregunta insignia que yo siempre digo es, Cheito, ¿cómo llega su merced a la música llanera? Bueno, es muy curioso, ¿no? Quizás yo digo que empecé a los 14 años, pero pude haber empezado un poco más antes, cuando un profesor simplemente me dio unas maracas y me dijo, váyase para la casa y aprenda. Ujú. Pues yo simplemente cogí esas maracas y me fui para la casa a hacer bulla y hacerla sonar, hasta que empezó como a sonar algo de ritmo, ¿no? Curiosamente, después pasa un tiempo, ese profesor se va y llega un nuevo profesor, Benedicto Martínez, a quien yo siempre he respetado mucho, he admirado mucho y agradezco mucho que por la curiosidad y paciencia de él, hoy pues esté en el camino de la música. Por la terquedad. Sí, porque un amigo mío, Jason Calderón, me dijo un día, no, ve, vamos a la Casa de la Cultura, llegó un nuevo profesor. Y nos fuimos y cuando él me miró así, pues lo primero que, ¿usted qué toca? Yo no, yo toco las maracas. Entonces él, pues no me descartó, sino que simplemente me dijo, venga y yo miro Te cómo integró. toco. Sí. Ujú. Entonces empezó con el ritmo, con la base del 4 yo empecé a tocar. Obviamente en ese momento yo no entendía de rítmica, de acople, de compases, Claro, nada. era empírico totalmente. Exacto. Entonces él me dijo, listo. Y empezó a guiarme en el cuento de las maracas. Ya después, pues, por cuestiones de coincidencias, estaba el grupo como que ensayaba, el grupo base de la Casa de la Ujú. Cultura, dejaron un bajo conectado, amplificado encima de una mesa. Y yo me fui curioseando y puse el brazo encima del diapasón y con él lo hice sonar. El profesor pues siempre fue muy curioso, me estaba poniendo cuidado y de una vez me, siéntese acá y coja el bajo y haga esto. De una vez a un gabán. Eso lleva 2 compases, así, hágale. Entonces, así fue que empezamos por el profesor. Y mientras ibas empezando, ¿la gente te miraba raro o digamos que te subestimaban? A ver, sí fue un tema complejo, pues porque uno en la condición en la que yo me encuentro, uno sí alcanza a tener siempre ciertas complejidades, ¿sí? O uno mismo se subestima.
Entonces, cuando estaba empezando con el cuento de la música, pues había mucha gente que decía, pero no pueden los que tienen dos manos, ahora sí se va a poner este Ujú, muchacho en eso. Pero pues yo como que por terquedad yo hacía caso omiso a esos comentarios, o a esos malos comentarios, ¿no? Y simplemente trataba de seguirme esforzando, seguir haciéndolo. Y pues las cosas fueron fluyendo. Realmente no, nunca me he dejado opacar o achicopalar por los malos comentarios, ¿sí? Yo siempre van a haber malos comentarios, siempre van a haber malas personas, pero ujú. depende de uno. Si uno se queda con esos malos comentarios o esos comentarios destructivos o si simplemente pasa de ellos. Claro, claro. Algo muy bonito, yo me recuerdo mucho de Cheo, una de las experiencias que tenemos, porque pues digamos que los dos somos paisanos, lejanienses. Eso iba a decir, perdón, que cabe resaltar que se conocen hace muchos años, ¿no? Y tú también has visto su proceso, ¿no? Sí, sí, tuvimos un crecimiento. Algo de lo que yo más me acuerdo era de cuando estudiábamos música, ¿se acuerda, Cheito? Que tuvimos unos semestres de música Ah, Ujú. y a Cheo, o sea, Cheo siempre ha estado muy involucrado en la música del folclore. sí. Él siempre, cualquier tipo de folclore y el tres cuartos y la síncopa la tiene muy marcada. Pero entonces de un momento a otro, un profesor le dio por enseñarle a tocar salsa. Incursionó en otros Incursionó en géneros. otro género. Aunque el género Te Sí, uy, destruyó. me pegó muy duro porque sí, mi crianza musical ha sido totalmente en el folclore llanero. He tenido experiencias fuera del folclore, pero han sido pues muy breves. Y pues esa vez estábamos haciendo, recuerdo que era con un conservatorio, el Ujú, Conservatorio de la Orinoquía. Orinoquía. Y Ujú. pues con Jen estábamos pues esforzándonos por ir y aprender más, instruirnos mejor. Y el profesor, no recuerdo el nombre, él tenía un grupo que se llamaba la Big Bang y ahí se hacía salsa, bueno, se hacían muchos géneros diferentes. Y cuando entramos en el tema de la salsa, ese día yo sentí que ese señor me iba a enterrar en la tierra, literal, Es porque, que uff, era muy chistoso porque se paraba por detrás a marcarle el pulso de la salsa de aquí la me hacía salsa. así. Y yo cada Y golpe tú, que me daba, yo sentía que me enterraba y me... Y Cheo, claro, y Cheo se ponía rojo, pero yo, yo lo miraba porque digamos que nosotros, el conservatorio tenía diferentes procesos y cada proceso tenía como un grupo. Entonces nosotros éramos de un proceso muy folclórico, era grupo de cámara que tocaba temas, digamos que baladitas, boleros, o sea, todo muy similar a lo que estamos acostumbrados. no, pero es que me imagino que falta de tacto, o sea, más allá de que te quieran marcar el pulso y eso suavecito, o sea, como Bueno, de enseñarte. esto se ve muy marcado en muchos géneros. Resulta y pasa que si tú eres músico, se supone que tú la rítmica Sí, ya lo y el debes tener. acople lo llevas dentro, sin importar el género. Entonces él dijo, pues este ya es músico llanero, Ujú. pues tiene que acoplarse. Por algún lado le tiene que pegar. Pobrecito. Sí. Y Cheva ya tirando al suelo a ver qué pescaba. Y que curiosamente en ese momento era el único bajista que había entre todos los estudiantes, era el único. Entonces a mí me Ujú. tocaba big band, me tocaba cámara, todo lo que se hiciera me tocaba hacerlo a mí. Entonces sí Tú se me soy hacía un multiusos. nudo. Sí. Claro, claro. Pero realmente a ti, ¿qué te motiva a entrar a la música? ¿Curiosidad o no sé qué? A ¿Por ver, qué empezaste? ¿Qué te motivó? si yo me devuelvo un poquitico más, yo empecé a ir a la Casa de la Cultura a llevar a mis hermanitas, ¿sí? Ah, ok. Pues ellas estaban más pequeñas, entonces mi mamá me decía, vaya, acompaña a sus hermanitas y espera que salgan de clase y las trae. Ahí fue donde yo miré las maracas, ahí fue donde curiosamente también estaban encima de una mesa, yo las cogí y pude cogerlas. Entonces el profesor pues me miraba hacer bulla porque solo las movía para arriba y para abajo y no, lléveselas para la casa. Cheito, Ve, Fue chévere. pero eso, básicamente. ¿su familia hay más músicos o usted es el único músico de No, su familia? realmente en la casa, yo creo que me pasa similar a como le pasa a Janelle, que dice, ah, mi mamá toca guitarra. Mi mamá también decía que tocaba guitarra, pero yo nunca le he visto una guitarra Nunca en la la vio mano. tocar. No. No, y mi mamá me regañó así por contarles ese secreto a ustedes. Dice que no sé qué va entre nosotros. Pero sí, yo soy como el primero que incursiona en la música. Después ya mi hermanita, pues, detrás de mí, Paola, empieza a cantar Ah, chévere. y estuvo un tiempo en la música. Después, pues, por cuestiones de la vida, que se tuvo que ir para Bogotá, ya como que lo dejó. Cuando volvió le daba pena y ya hasta ahí llegó. Bueno, y ahí empezaste realmente curiosidad. Sí, curiosidad. Y no, pues ya empezamos, pues decir, a conocer compañeros, a estudiar. Empezamos en el cuento de concursar, que montar un instrumental, que ir
a Fuente de Oro, yo estuve en el primer Semillas de Oro que se hizo en Fuente de Oro, estuve en Mesetas, bueno, en Villavicencio, concursé varias veces. Entonces ahí en eso ya se empieza uno a enamorar, le empieza a gustar a uno, porque, bueno, hay que dar palo también, pero hoy en día se está perdiendo mucho el apoyo de querer sacar a los pelados a Sí, concursar, es a cierto. foguearse y se desmotivan. O sea, yo aquí ya haciendo un paréntesis invitaría a las administraciones que son pues las principales acá en Claro. este Ujú. tema de motivar a los pelados. Una administración que no tiene plata para sacar a bailar o a concursar un pelado es una administración que no se preocupa por motivar a esos muchachos. ¿Con Claro, qué claro. objetivo van a ellos a una casa de la cultura si no van a salir nunca del Y municipio? es muy complejo, ¿no? Por del desvío de esos recursos. Sí, Y que la motivación del artista es la presentación. sí, sí. Entonces Ujú. ahí es donde yo, claro, ya me empezaron a conocer ciertos pues músicos y recuerdo, tengo un recuerdo muy marcado, es cuando fui a concursar a Castilla la Nueva y conocí a Popeye, a Adrián Santos, Ok. lo admiro mucho, es un referente a seguir siempre, ha sido muy buena gente A conmigo, muy buen Popeye y amigo. a Adrián Santos. No, Adrián Ariza, qué pena. Pero sí, también tuve mi experiencia con Adrián Santos. De hecho, creo yo que ninguno de los músicos, de los grandes referentes que tenemos en el folclore, han sido apáticos en cuanto a mi tema. Siempre, venga, yo le explico esto, mire lo otro. Siempre me han Claro, motivado. claro. Y ahí va otra pregunta, es ¿en qué momento tú entendiste que tu condición no era como un limitante o no te definía como músico? Porque creciste y Bueno, explotaste el talento. el de que no me define como músico, sí, porque no importa la condición. Todo está es en el corazón, en las ganas de hacer las cosas, en querer resaltar desde las capacidades que uno tenga, porque yo reconozco pues que debido a mi limitación, si hay ciertas cosas que uno no puede lograr, pues porque físicamente ya no da, Pero las adaptas. pero trato de buscar una solución, de adaptarlas. E Ujú. igual los compañeros son muy pacientes con uno y eso pues me motiva a seguir. Pero digamos que también hay algo que es muy chévere y es que es una forma de investigación. Sí, Ujú. Entonces, Total. yo creo que yo no conozco una persona que tenga más estudiado el bajo que Cheo. Mira, la disciplina y la Ujú. constancia es importante. y bueno, y eso que yo no soy tan disciplinado porque pues las ocupaciones que uno tiene, las Claro. responsabilidades, entonces Claro, siempre, y la música o el instrumento suelen ser muy crueles. Si uno los abandona, ellos es real. lo botan a uno, Sí, sí. ¿no? Y que Sí. uno se descuida un momento, ya hay nuevas técnicas, nuevos sonidos. Exacto. Entonces, ¿cuál fue lo más duro de enfrentar? ¿La técnica, la teoría o realmente sí como esa manera de subestimarte del entorno a Bueno, la hora de lo ejecutar? más difícil sí fue la técnica, porque de una u otra manera a mí me tocó crear mi propia técnica, ¿sí? Porque Ujú. yo, por ejemplo, en la mano izquierda, que es la que no tengo, no hay digitación, entonces no hay una técnica de digitación Claro. prehecha para mí. Entonces Ujú. me tocó a mí empezar a investigar, a hacerlo, por este lado me queda más fácil, este recurso se adapta más a las capacidades que tengo y ahí nace mi propia técnica, ¿sí? En cuanto a la teoría, pues generalmente, no sé si hoy sigue siendo igual, pero nosotros hemos sido muy empíricos. Un zumba que zumba se toca así, son tantos compases, lleva tales Ujú. notas. Ya, usted sabe que eso lleva, pero teóricamente no nos forman muy bien. Ya viene después uno, el querer seguir avanzando, empieza a formarse A teóricamente. estudiarlo Sí, aparte. Claro. entonces, Claro. para mí lo más difícil sí fue adaptar mi propia técnica, pues para dar el nivel o dar buenos resultados. Cheito, y digamos que inicialmente usted se sentaba y agarraba el bajo, pero yo he visto que ahora usted ya no, o sea, sí se siente igual, pero no tiene la misma postura. Sí, es por eso, por la investigación, buscando la comodidad y ser más preciso a la hora de ejecutar el instrumento. Porque yo antes me sentaba, me ponía el bajo, más adelante se van a dar de cuenta cómo cojo Eso el te iba a bajo. preguntar, ¿cómo lo adaptaste? Sí, Sí. el cómo cojo yo el bajo es por Benedicto, porque él llega y me sienta y me dice, venga, Cristian, siéntese acá y me pone el bajo en una silla rimas de brazo, pone el brazo, el mástil, el Ajá. diapasón, lo pone sobre el brazo de la silla y ahí. No queremos pescado.
Entonces, sí, básicamente empecé poniendo, yo creo que por ahí tengo unas fotos, poniendo el diapasón del bajo sobre el brazo de la silla y ahí lo hacía acá. Ya por comodidad cambié la postura, es mejor que el bajo quede totalmente sobre mí, porque pues hay como más seguridad a la hora de ejecutar Ujú. el instrumento. Entonces ya cambié, ya no apoyo, sino que es sobre la misma pierna y Y a la hora de tocar así en tarimas, ¿y eso no te dice nada cuando necesitas la silla? bueno, es complejo, de hecho es muy complejo porque he llegado a tarimas donde por ningún lado hay una silla. Y tú, ay, auxilio. Las primeras veces, cuando no me reconocían tanto, por decirlo así, sufría mucho. Porque, es que necesito una silla, que una silla para qué. Usted es Entonces es bajista. difícil pero ya hoy en día yo me subo a una tarima y yo le casi, o sea, en este medio de la cultura, nosotros nos conocemos todos con todos. Mm. Y si no nos conocemos, alguna vez los hemos visto en Ujú. una tarima, sabemos más o menos qué hacen o a qué se dedican. Entonces yo llego a una tarima y ya más o menos saben, entonces Antes era. es que necesito una silla y tienes, pum, cualquiera me Ah, facilita bueno, una silla. chévere, chévere. Entonces, ahí No, ya es no, breve. ya se ve el apoyo del gremio, por Sí, sí, decirlo sí, así. sí. Claro, claro. Antes Bueno, era siéntese por ahí paradito. pobrecito. Vamos a hacer una No demostración sé, de... Cheito, si le mostramos maracas O un bajo poquito. primero. Las maracas, bueno, yo empecé en las maracas, pero después de que conocí el instrumento ya me Claro, alejé claro, de las claro. maracas, ¿no? Sí, o sea, Entonces, ya no es maraquero sí, no, yo puedo llegar y acompañar cualquier pieza, pero pues no tengo la virtuosidad de un maraquero Claro, claro. Pero vamos a hacer una demostración primero con con el bajo bajo. y ya Entonces, después hacemos la demostración con las con maracas, maracas. ok. bueno, lo que acaban de escuchar es un popurrí de ritmos con unos arreglos propios que construimos. Nosotros obviamente no estábamos improvisando, construimos aquí, nos alcanzamos a reunir un momentico antes de la grabación y alcanzamos a cuadrar algunos arreglos. Hicimos un tres damas, una guacaba, un corrido, con unos arreglos ahí que hemos tocado con María Sí. anteriormente, instrumentales anteriores, entonces, y pues como pueden escuchar, sonó sabroso. Ahí me iban corchando un poquito, pero tratamos de sacarlo. No, No, pero mira que a pesar de imagínense, todo, ajá, o sea, muy se chévere. adaptó súper rápido. Sí, bueno, yo creo que eso lo hace el constante estar uno, Ujú. como va uno adquiriendo Bueno, y que esa. actualmente es músico activo, ¿no, Eso nos Cheito? Sí, faltó bueno, decir. a ver, yo he tenido como mis tiempos, ¿no? Yo tuve un tiempo muy activo en la música por cuestiones, pues me tocó irme hacia la costa, estuve un año por allá, luego regresaba, luego me iba, entonces esa intermitencia impidió que avanzara mucho más. Claro. Hace poco, pues lo digo acá, estaba casi a punto de retirarme de la música, pues yo tengo mi propio emprendimiento, mi empresa, a lo que me dedico. Bueno, entonces estuve a punto de retirarme de la música. ¿Por qué? Eh, pues, a ver, aquí en Lejanías es muy difícil consolidar un Un grupo grupo. llanero, ¿sí? Realmente cuando había un grupo consolidado era cuando Yanel quien estaba acá, que pues hacía de cuatrista o de arpista, teníamos a otro compañero, en mi persona en el bajo y Juan Carlos Vargas que hacía las maracas, como que éramos el grupo Que actualmente consolidado. vive Ujú. en Casillas, ¿no? Sí, él actualmente vive en Acacias, es ¿Y los muy buen demás? maraquero. Ujú. Pues Yanel quien está en Villavicencio. Gerson ya no se dedica a la música, entonces como que Claro. sí, solo yo. Para mí se me complicaba mucho, yo decía, porque a veces compañeros de otros grupos de Granada, que es el municipio más cerca, me llamaban, venga, que es que salió un tigre, y yo, pues, ¿qué vamos a tocar? De un día para otro me enviaban los temas, me Ujú. tocaba medio montarlos,
y eso montar un tema de la carrera para ir a tocarlo mal tocado es muy maluco. O a mí eso no me gusta. Entonces siempre iba y hacía quedar mal era a mis compañeros, porque nunca en un grupo nunca van a decir es que ese bajista está Claro, pelado, van a decir todos. ese grupo está sonando mal. Claro. Ujú. Entonces a mí me daba mucha vergüenza con mis compañeros porque ellos confiaban en mi capacidad, pero pues de un día para otro temas que uno Claro, nunca ha ahí era escuchado o lo esa cosa, frustrante. Claro. pues va uno a hacer las cosas mal Bueno, hechas. también hay que ver el tipo de presentación, ¿no? Porque si uno llega a una tarima y llega a hacer como muchas veces llega uno a la presentación del barrio, A Sí, a ensayar escuchar el tema como nos pasa a muchos que llegamos a escuchar y a montarlo y a ahí. montarlo ahí mismo. a montar sobre la marcha, sí. Ujú. Entonces vino Fabián Naranjo, que él actualmente es cantante, está haciendo un muy buen trabajo, tiene algunas grabaciones y hace poco grabamos un tema, pues una letra de él que ya la había grabado otro amigo, pero pues él quiso volverla a grabar en la voz de él. Entonces él vino y vino a comer al negocio, estuvimos hablando y me dijo, ¿y usted qué con la música que no ha vuelto a salir? Yo, no, la verdad voy a vender esos bajos, yo me voy a retirar de la música. Le expliqué, yo dije, es muy complejo uno ir a hacerlos quedar mal a ustedes. Le expliqué. Entonces me dijo, no, venga, nosotros ahorita vamos a organizarnos a trabajar con Son Sabaneros y pues necesitamos un bajista. Si quiere, pues empiece a bajar y ensayamos y montamos los temas. Y pues realmente, sí, hablamos con el director de Son Sabaneros, que es Diego Rodríguez. Cuatrista. Sí, cuatrista, muy buen Ujú. cuatrista. En este momento pues hace música llanera y hace banda también Ujú. porque él Chévere. es integrante de Banda La Fe y realmente es una muy buena banda que va por un muy buen camino. Eso creo que Fabián también es cuatrista, ¿no? O Fabián fue era cuatrista, cuatrista. yo conozco a Fabián hace muchísimos años, fuimos un grupo Mararay consolidado que acompañábamos al papá, a Fabián Camilo Naranjo, que pues es el curandero. Entonces Ujú. yo conocí a Fabián por medio de la música, él era cuatrista. Y nada, empezamos a ensayar. Hoy en día, pues soy como el bajista base de Son Sabaneros. Hemos hecho bastante trabajo acá en la región del Areari. Hemos sido grupos bases de varios festivales. El último fue aquí en Granada. Y, y nada, estamos trabajando y con el objetivo de seguir mejorando. Más motivado que nunca a no dejar la música llanera. Sí, bueno, de hecho pues llevo una sola clase, aclaro que es la primera clase, pero estoy tomando clases Ujú. con un bajista muy reconocido en el folclore, es muy bueno, muy buen amigo también, y estoy tomando clases con él. En la primera clase me dijo toquese un gabán, y ahí me di de cuenta que estaba tocando un gabán muy mal, Ok, ¿sí? Entonces me dijo, no, mire, esto se hace así, la base correcta para el bajo es esta, y se me abrió la Claro. mente, el mundo de posibilidades, y yo le decía a él, no, lo que pasa es que yo quiero seguir avanzando porque siento que estoy estancado, mi limitación no me deja avanzar, no sé por dónde estudiar, cómo adaptarlo. cómo adaptarlo, necesito ayuda, yo quiero seguir avanzando. Y yo siento que soy muy monótono, yo me siento a tocar y siento que mi interpretación es aburrida. Ujú. Me dijo, no es así. Usted cree que es aburrida porque usted quiere seguir avanzando. Entonces, esa necesidad de querer hacer más cosas hace que crea que usted es Claro. monótono a la hora de tocar. Y no, me corrigieron unos errores. Obviamente son manías o malas conductas por todo el tiempo que llevo tocando, pero se pueden corregir. Estoy esperando que empiecen nuevamente a dar clases y seguir asistiendo hasta que pues considere que ya estoy en un Nosotros mejor nivel. con Cheito hablamos mucho del crecimiento que uno tiene cuando sale del municipio, ¿no? Pues Sí, digamos que porque nosotros, aparte pues de que somos muy empíricos, acá no, nunca hubo como un profesor que tuviera alguien con mayor nivel. Entonces siempre llegaba uno al nivel del profesor y y hasta hasta ahí, ahí. hasta ahí. O sea, empezaba uno a estancarse. Sí, pero ahí entonces para aquellos que están en las mismas condiciones, más bien motivarlos a que busquen Bueno, internet, herramientas. esto es curioso, porque a mí sí, yo iba a Villavicencio a cualquier concurso, a tocar, a lo que fuera, y todos los músicos que me encontraba, yo, por ejemplo, Diego Ballesteros, que es muy buen cuatrista, él siempre me dijo, véngase para Villado. En ese tiempo él me decía, aquí no hay buenos bajistas, y yo decía, pero es que yo no soy bueno, ¿que me voy a ir a hacer a Villado? ¿Sí? Y no confiaba en mis capacidades, y yo decía, bueno, llegar a vivir a Villavicencio de la música, para mí va a ser muy complejo. Claro. Y yo siempre decía, yo
necesitaría otro trabajo y en mi condición buscar un trabajo en una ciudad como Villavicencio va a ser más complejo. Entonces me autolimité y me quedé acá en Lejanías. Quizás si yo hubiese hecho lo que hizo Marlon Rodríguez en su tiempo, lo que hizo Jen también, en este momento estaría en un nivel mayor porque uno crece haciendo música. Bueno, digamos que nivel por este lado, como que, No, no, Ay, no, 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 ustedes siempre es lo mismo, siempre se menosprecian o menosprecian el recorrido que llevan cuando no, o sea, y eso también hay que enseñarlo y es aprender a hablarse bien y a sentirse orgulloso del Sí, proceso, a uno tiene que confiar en el darse su proceso. lugar, Total. sin que se le suban los humos a la cabeza. Uno tiene que darse su lugar entendiendo que hay mucho por aprender. No, y hay claro, una gran diferencia entre uno hablarse bien y estar orgulloso de lo que uno es, y otra muy diferente es ser uno egocéntrico y andar alardeando y hablando sobre todo, sí, como dándose fama, claro, claro. cuando evidentemente no es así. Pero a mí sí me parece importante y creo que es una falla de no solo de la música, sino de los jóvenes, y es que todo el tiempo se hablan mal, entonces nunca es suficiente. Todo el Sí, tiempo, por ejemplo, esos ejemplos de valga la redundancia, de andarse comparando todo el tiempo, terminan hablándose súper mal y estancándose. Entonces, sí. es importante aprender a hablarse bien y estar orgulloso sobre todo de su proceso. No, y hay que tener en cuenta que la música forma personas, ¿sí? Ujú. Ustedes lo dijeron en uno de los capítulos que ya grabaron, que pues obviamente me los he visto todo y apoyo el trabajo que ustedes hacen. Tienen razón, la música forma personas, Ujú. pero a veces hay excepciones. Hay músicos que Sí, pueden sí, ser muy buenos, pero son muy malas personas. total. Ningún músico está al nivel de ellos, ningún músico da la talla. Entonces eso habla muy mal del tipo de persona Ok, que es. sí, Y que es es músico de importante profesión más no de apoyarse. vocación. Sí, sí, sí. Exacto. Y que es importante como acompañarse, apoyarse mutuamente. Todo el mundo comenzó desde cero, todo el mundo comenzó equivocándose, tocando mal, pero pues qué importante también es Claro, apoyar a aquellos que ¿no? Y estuvieron eso en hace las parte del mismas. crecimiento, ¿no? Ujú. Y hay algo que sí tiene que decir uno y es que lo que a uno le sirve tocar con gente de mayor nivel, una vez lo hablábamos con Cheo, era de que uno toca con ese tipo de personas que ya llevan mucha trayectoria y hacen, digamos que esta labor hace muchos años, uno se siente respaldado, se Sí, siente Exacto. seguro. por ejemplo, a mí me pasó cuando era director de la Casa de la Cultura acá en Lejanías. Yo me pegaba a cualquier salida que hiciera la Casa de la Cultura en música, yo iba, porque pues es lo que me gusta. Y una vez en una meseta de oro, en Mesetas Meta, estaba el grupo base acompañando parejas. Y el bajista era Jesús David Coca, muy buen bajista, hoy actual es el bajista de John De Onofre. no, Ujú. Y pues uno con las ganas y ese deseo de tocar, yo le hice señas que si me dejaba acompañar y sí, venga, siéntese y me jaló una silla y Ay, me qué sentó, me chévere. pasó el bajo de él y acompañé todas las parejas de la infantil y en el arpa estaba David Blanco, que es muy buen artista. arpista, el cuatrista no me acuerdo quién era, en las maracas creo que estaba Rafa. Pero la cuestión, abonando a lo que dice Janelkin, es que yo empecé a tocar y yo sentía que yo era un músico grande, que yo Claro, estaba bien respaldado y que estaba haciendo bien las cosas. Y sonaba chévere. David me grabó, él sacó el celular de él y me hizo un video tocando y sonaba bonito. Entonces, el uno mezclarse con gente de alto nivel Claro, que lo apoyen a uno y lo motiven, hace que uno siga creciendo. total, total. Cheito, y entonces, digamos que creo que usted una vez me comentó que estaba haciendo como un curso para certificarse como músico. Sí, sí, estuve tratando de hacer un curso porque es la invitación que yo creo que muchos nos hacen, que uno hace es tratar de profesionalizarse. Ya tenemos el Ujú. conocimiento, hay personas muy arrechas en esos instrumentos, o sea, demasiado virtuosos, pero a veces como no son profesionales en lo que hacen, se les cierran muchas puertas hablando desde de la cuestión de trabajos, ¿no? Yo lo estuve tratando de hacer, obviamente se me ha complicado mucho, nunca pude concluir eso, pero pues aún estamos a tiempo, nunca es tarde, Nunca es Sí, tarde. nunca ajá, es tarde. Otra es una buena enseñanza, mentalidad, nunca es sí. tarde. Estamos ahí pues seguir avanzando. Bueno, no sé si les parece que Si quiere, pasemos a las cortico, Sí, maracas. sí, sí, vale. hagamos algo cortico. Vamos a Bueno, hacer, estas maracas son, mejor dicho, Si tienen, quieres, hasta lo sí, más si para acá. tiene, si tienen historia, puede, estas maracas me las regaló un profesor, me las regaló un profesor
Y ya tienen conmigo como unos 12 años y eso las cuido porque, mejor dicho, Bueno, son... le damos Bueno, a y me este van a poco. disculpar, sí, porque esto es muy ocasional. No tengo la virtud y, bueno, no soy No, maraquero. vamos Empecé con a... las maracas, pero... Porque tocar sentado ahí dicen que oficio de Sí, oficio de maraquero, maraquero, oficio de oficio de condenado. condenado. Disculpa, pero ¡Bravo! Bien, bien, Cheito. ya hace mucho no... Hay una demostración de que la música llanera no se tocan con las manos, Bueno, también con el alma. y esto tiene una... También tiene una bonita historia. No sé, hace mucho tiempo, antes de que me dedicara de completo al bajo, me inscribió alguien. Él es cantante, se llama, es que no sé si lo pronuncié mal, Uyonel Urrego. No sé si en en algún No, momento lo creo has que no, escuchado. no, a él sí no lo conozco. Él tiene un hijo que le falta también un brazo y está en la misma condición que estoy yo. Y él un día me dijo, venga hermano, es que mi hijo está en la misma condición y esto, y, y quiero que él se motive a hacer música también. Si usted puede, él también puede. Y lo mismo le dije yo. Entonces me pidió el favor que grabara un video motivando a su hijo. Qué Y chévere. hoy en día el niño es maraquero. ¿Ah, Bueno, sí? Ay, ya no qué es un lindo. niño, ya es un Claro, me adolescente, imagino. Ujú. pero es maraquero. Y eso para mí ha sido súper bien porque aparte del esfuerzo por uno superarse como músico, está uno inspirando a otras personas. Y yo siempre lo he dicho, desde que yo pueda, con mi ejemplo, inspirar a otras personas, yo no soy el mejor músico, no soy el más virtuoso, constantemente tengo que esforzarme mucho más que otras personas para llegar a los Claro. objetivos. Lo que le decía, agradezco a mis compañeros de Son Sabanero, me tienen mucha paciencia, buscan las opciones, me buscan arreglos por otro lado, me guían y, y siempre me están ayudando. Les agradezco mucho. Como no tengo esa virtud, siempre es gratificante saber que a pesar de esas falencias que uno tiene, está motivando a otras personas. Cheito, Claro, pero Y total. igual digamos que es el crecimiento colectivo, o sea, puede que para usted sea que lo ayuden, pero para las otras personas también están aprendiendo. bueno, Claro, claro. sí, Yo me acuerdo que nosotros teníamos una época donde estudiábamos mucho y nosotros siempre nos sentábamos y no, pero es que así no, pero le queda más fácil así, pero entonces es la explotación del recurso Ujú. más que buscar alternativas. Claro, claro. Ahí, aprovechando lo que dices del relato de que de haber motivado a un niño como con una condición también, es ¿qué le dirías tú a otros artistas o a otros niños que están empezando en la música llanera y que tienen una discapacidad? Sí, como que, ¿qué consejo les darías? bueno, el consejo es, no, que cuando lleguen esos momentos de frustración, porque los hay, que lo vivan, lo sientan y después se levanten y continúen, ¿sí? No hay que dejarse chicopalar, si no lo podemos hacer, buscamos el medio, el recurso, la manera, siempre va a haber una manera. La música es tan amplia que nos da la capacidad de hacer lo mismo de otra manera. Ujú. Entonces, no, nada, vea, si tiene alguna condición, simplemente explótela, haga de esa, de, ¿cómo les dijera? Sería De ese problema, vuélvalo una una virtud. oportunidad. Sí, yo lo dije una vez en 2019 en la tarima del Internacional de San Martín cuando el presentador terminamos nuestro instrumental y dijo, es que la discapacidad, y yo lo llamé y le dije al oído, no, discapacidad no, una virtud. Y él lo Claro. dijo y esa concha explotó en gritos y en aplausos y de todo. Me bajé la tarima y todo músico a felicitarme, a saludarme
porque volví mi discapacidad en una virtud. Claro, claro. A mí también me parece importante también cómo le dan nombre de oportunidad a eso que termina también. Sí, es como un tipo de resignificar eso que tanto me han dicho que no puedo, que no hay espacio para mí y decir eso por el contrario es, como tú dices, una virtud y una oportunidad también para tener voz y voto Sí, en esto, ¿no? sí, y lo repito nuevamente, no desfallezcan, va a ser duro, nos toca trabajar el doble, sí, pero nosotros mismos podemos darnos nuestro lugar. Yo en este momento considero que ya me di un lugar en el folclore llanero. Pueda que no sea, como les digo, el super músico, pero en la tarima que yo me pare, va a haber alguien que sabe que hago música y que de cierta manera me va a admirar. Y yo a todos los respeto y respeto esa admiración que tienen por uno por hacer música en la condición que estoy. No, y que por todo tu proceso y tu disciplina, constancia y convicción de que tú sí puedes, yo creo que eres más que merecedor del lugar y de sobre todo de representar nuestro folclore y de estar constantemente participando y difundiendo nuestra música llanera. Y, no, y yo creo que Cheo ya puede ser, digamos que en el lejaniense ya es un referente Total, para total. todos los músicos que, digamos que hemos sido formados de acá. Todos en algún momento hemos compartido con Cheo y que es esa experiencia tan bonita, porque Cheo no es un músico que, de esos que juzga, sino que es un músico que apoya. Entonces, Ujú. imagínense, la primera vez que yo toqué, tuve la oportunidad de tocar con Cheo, imagínense tocando Carmentea. Y no me subo yo a la... Ah, lo ensayamos una vez. Ujú. Pues bueno, era un tema que él ya quién sabe cuántas veces había tocado, pero era mi segunda vez tocándola. Ok. Y me subo yo y empiezo yo. Eso fue un revuelo. Y me bajo yo a la tarea y me digo, Cheito, creo que me perdí. Y me dice, yo también. Y estaban los dos casuales. Bueno, Cheo, muchísimas gracias por tu tiempo, por sobre todo compartir tu experiencia y motivarnos y llenarnos muchísimo de orgullo y de admiración, sobre todo por conocerte. Yo desde que conozco ayer me trajo a Lejanías y el primero que conocí fue a Cheo y creo que siempre ha representado un orgullo em, conocerte, haber tenido la oportunidad de compartir y bueno, muchas gracias por tu tiempo el espacio que te tomas también para difundir y sumar mucho más a esta cultura y a, pues todos somos llaneros, Ujú. entonces qué lindo que enseñemos y motivemos a las próximas generaciones. Bueno, y pues digamos que nos vemos en otro episodio más de El 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 Rincón 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 Llanero. Llanero. Llanero.